Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Soy el licenciado Luis Miguel Gutiérrez Manuel. Este es un video educativo para la materia de taller de simulación de audiencias orales 1. La actividad en este caso es la exposición de los diferentes tipos de audiencia en materia penal que se encuentran registrados en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta es la primera semana de la materia y a continuación vamos a hablar de lo que son las medidas de protección y quién es la persona que tiene esta facultad para imponer las medidas de protección. Como bien sabemos, las medidas de protección se encuentran fundadas en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales y corresponde la facultad al Ministerio Público para imponer las medidas de protección, siempre y cuando éste represente un riesgo en contra de la seguridad de la víctima. Aquí estamos hablando del imputado. El imputado en este caso es el que será acreedor a las medidas de protección como medidas de seguridad para no poner en riesgo la integridad física o la seguridad en sí de la víctima o ofendido. Cuando se traten de las medidas establecidas en la fracción primera, segunda y tercera del mencionado artículo, es decir, del 137, como por ejemplo la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima o ofendido, así como también que no se acerque al domicilio de la víctima o ofendido, y de la misma manera que se vaya inmediatamente del domicilio, la separación inmediata del domicilio. Estas son las medidas de protección que el fiscal del Ministerio Público le puede imponer al imputado. De la misma manera también el imputado puede impugnar esas medidas de protección haciendo valer su derecho en audiencia pública, ¿sí? Por ejemplo, si en un delito de violencia familiar el fiscal del Ministerio Público considera, por así decirlo, establecer la medida de protección, las establecidas en la fracción primera, segunda y tercera, el imputado en este caso podría impugnarlas porque se le estaría violando su derecho a una vivienda digna o un techo prácticamente, o incluso se le estaría violando su derecho a la comunicación. Sería cuestión prácticamente de analizar el fondo del asunto, ¿sí? También nos encontramos que en el artículo 138, ahí encontramos lo que son las providencias precautorias, y las providencias precautorias no son nada más que con la única finalidad de solicitar o garantizar en este caso que se repare el daño a la víctima o ofendido. Quienes podrán solicitar esas medidas precautorias serán únicamente el Ministerio Público o la víctima o el ofendido. Todo esto mediante una audiencia ante el juez de control, que este será quien decrete la providencia precautoria. Ojo, siempre y cuando de los datos de prueba que proporcionen estas partes se, se desprenda la posible reparación del daño y que el imputado será el responsable de repararlo, es decir, que se encuentre con la capacidad para poder reparar ese daño. Porque si, por ejemplo, el juez de control decreta la providencia precautoria de la, congelar la cuenta de banco de la persona, si con esa medida estaría garantizando que se pague o se repare lo que es el daño. Ok. El interesado, en este caso que es el imputado, o a través de un tercero interesado, podrá solicitar que se revise, que se modifique, en su caso se sustituya o se cancele. Esto cuando ya se haya garantizado o ya se haya pagado la reparación del daño. Esta providencia precautoria se
quedará cancelada prácticamente. Y esta providencia precautoria se hará efectiva hacia la víctima hasta la etapa de la sentencia, cuando ya haya causado ejecutoria. De la misma manera, en el artículo 141 nos habla de los que son los citatorios, la orden de comparecencia y la orden de aprehensión. Aquí nos manifiesta de manera clara que cuando el juez de control tenga conocimiento de que se ha abierto una carpeta de investigación en contra de una persona, digámosle en este caso el investigado, el juez de control prácticamente emitirá lo que es a través de una notificación, se le hará saber al imputado una fecha para lo que es la audiencia inicial. En este caso, el notificador le hace llegar a su domicilio lo que es la notificación, la cédula de notificación, donde se establece claramente lo que es la hora y la fecha en la que se realizará la audiencia inicial. Ahora bien, eso es en cuanto al citatorio. Si el imputado o investigado en este caso no se presenta a la audiencia inicial, tendría que justificar de manera clara el motivo de su inasistencia a la audiencia inicial, porque si no se justifica la inasistencia del imputado, lo que va a suceder es que el fiscal del Ministerio Público va a tener argumentos suficientes para poder solicitarle al juez de control que gire una orden de comparecencia. Y en esta orden de comparecencia tratarán de localizar al imputado para, a través de la fuerza pública, hacerlo llegar ante el juez de control y pueda rendir su declaración, o en este caso se le puedan imputar los hechos que se le atribuyen. Si en dado caso que el imputado quiera evadir lo que es o se resista en este caso a la orden de comparecencia, se vaya del domicilio, se dé a la fuga, el Ministerio Público, dependiendo del delito, si este delito pues prácticamente ese delito que se investiga amerita lo que es una privativa de libertad, podrá solicitarle al juez de control que gire una orden de aprehensión en su contra. Y obviamente mediante una audiencia privada, el juez de control es quien otorgaría la orden de aprehensión hacia el imputado. En el artículo 143 tenemos que la resolución sobre esta solicitud de aprehensión o de comparecencia es cuando el juez de control resuelve a través de una audiencia o a través de un sistema informativo que maneja únicamente el órgano jurisdiccional. Si primero el fiscal del Ministerio Público solicita al juez de control lo que es la orden de comparecencia o la orden de aprehensión, y una vez que el juez de control recibe esta solicitud misma, que deberá de tener un número de registro, claro está, esta orden esta solicitud que realiza el fiscal del Ministerio Público, una vez que la reciba el juez de control, vuelvo a repetir, mediante una audiencia privada, es el que concede al fiscal del Ministerio Público la orden de aprehensión, ya sea en audiencia o a través del sistema informativo. Si se realiza a través del sistema informativo, de esa misma manera el juez de control hará saber al fiscal si se concede lo que es la orden de aprehensión o no. En el caso que sea a través de audiencia, la audiencia tendrá a cabo o se llevará a cabo 24 horas después de haberse realizado lo que es la solicitud por parte del fiscal del Ministerio Público. Ahora, si se realiza por parte del sistema informativo, son máximo hasta 24 horas después de haberse realizado lo que es la solicitud. En el artículo 216, ahí encontramos la proposición de los actos de investigación. Durante el transcurso de la investigación, cuando haya comparecido el imputado, la defensa, así como la víctima o ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público
los actos de investigación que consideren útiles y pertinentes para poder esclarecer los hechos. En este caso, el fiscal del Ministerio Público será quien ordene solo los que considere que sean conducentes, con un plazo máximo de hasta 3 días después de haberse realizado la petición ante el Ministerio Público, ¿sí? En el artículo 252 podemos encontrar los actos de investigación que requieran autorización previa del juez de control. De la misma manera, como comentaba hace un momento, toda petición del fiscal ante el juez de control se tiene que hacer mediante una solicitud. En este caso, para los actos de investigación que requieren una autorización del juez de control, estamos hablando que el Ministerio Público es quien solicitará al juez de control la autorización para realizar los diversos tipos de actos de investigación. Cuando dicho acto implique una afectación a los derechos establecidos en la Constitución, estos actos por los que se va a pedir la autorización serán, por ejemplo, cuando se trate de exhumar un cadáver, catear un inmueble, intervenir en comunicaciones privadas o la correspondencia, la toma de muestras de fluidos, sangre, incluso también cuando la persona a la que se le requiera se niegue. Esto podrán proporcionarlos y pedir autorización al juez de control para realizar el reconocimiento o un examen físico de una persona cuando éste se niegue a ser examinado. Como por ejemplo, estamos hablando que si en un hecho de tránsito una persona conducía en estado de ebriedad o bajo el influjo de alguna sustancia tóxica, por ejemplo, se niega a que le saquen sangre o se niega a alguna pericial de toxicología, el Ministerio Público a través del juez de control puede solicitar que se realice dicho examen. En el artículo 258, ahí nos habla de las notificaciones sobre el control judicial. Aquí nos manifiesta que las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de no investigar, así como el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad o el no ejercicio de la acción penal, todos esos tipos de actos se deberán notificar a la víctima o ofendido. Si, por ejemplo, en este caso, la víctima u ofendido no se encuentra de acuerdo con lo que está realizando el fiscal del Ministerio Público, aquí podrá impugnar tales actos ante el juez de control. Y el juez de control será quien, mediante una audiencia con las partes que lo solicitan, ahí se debatirá la impugnación que está solicitando, en este caso, la víctima ofendido o quien resulte agraviado. ¿Sí? Si una vez que se cita a las partes a la audiencia ante el juez de control y estas fueron notificadas previamente y no se presentan, simple y sencillamente lo que va a suceder es que el juez va a declarar sin materia la impugnación y se cierra lo que es la audiencia. Un ejemplo podría ser que el asesor jurídico le esté negando unas copias a la víctima o ofendido, o en el caso, por ejemplo, del asesor jurídico con el fiscal tengan alguna controversia, se puede promover lo que es un control judicial y solicitándolo ante el juez de control, y el juez de control sería quien dictamine a través de una audiencia. En el artículo 282 vemos que también se encuentra lo que es la solicitud de orden de cateo. Todo este tipo de audiencia que el fiscal solicite al juez de control son mediante audiencias privadas, no son audiencias públicas, porque no hay un público de por medio. En este caso, en la solicitud de orden de cateo, estamos tomando en cuenta que un cateo es un hecho constitutivo de un acto de molestia, y esto implica precisamente que se afecten los derechos del propietario del inmueble, derechos previamente establecidos en la Constitución, porque el artículo 16 de la Constitución nos dice claramente que todo acto de molestia pues debe ser fundado y motivado, y es por ello precisamente que el Ministerio Público es quien debe solicitar ante el juez de control, mediante una audiencia privada, como bien lo decía, precisamente que el juez sea quien conceda la orden de cateo a un bien inmueble para precisamente realizar los actos de investigación. Y este último, por ejemplo, cuando se realiza un cateo en un inmueble particular,
como se están afectando los derechos del propietario del inmueble, es que el juez de control tiene que conceder la orden de cateo. Ahora bien, cuando se trate de un domicilio público, no sería tan relevante en este caso, porque cuando un lugar que se va a catear tiene acceso público y forma también parte de un domicilio particular, la parte que corresponde al domicilio particular, no sería sujeto de cateo, al menos que el juez de control así lo haya ordenado. En la resolución que ordena el cateo, estamos hablando que esto ya está, lo podemos encontrar en el artículo 283 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Aquí nos manifiesta de manera clara que la resolución judicial que ordene el cateo deberá contener, por ejemplo, el nombre y el cargo del juez de control que lo está autorizando, así como también la determinación concreta del lugar o lugares prácticamente que son los que se van a catear. Específicamente nos debe decir qué tipo de lugar es, dónde queda y las personas que posiblemente se vayan a aprender, qué es lo que estamos buscando al momento de realizar un cateo, si es por ejemplo droga o es algunas personas en el caso de trata de blancas. Entonces todo lo que tiene que ver con el acto de investigación se debe de informar en la solicitud para que el juez de control sea quien resuelva. De la misma manera, en el artículo 291 del Código Nacional de Procedimientos Penales, también encontramos que la intervención de las comunicaciones privadas, estas se van a tratar única y exclusivamente a través de lo que es la Fiscalía General de la República, porque cuando el Ministerio Público considere necesario que se intervenga una comunicación privada, pues precisamente será el titular de la Fiscalía General de la República o más bien en quienes se delegue esta facultad o esta responsabilidad, así como en los fiscales de las entidades federativas. Estamos hablando de los fiscales generales de cada estado. Estos podrán solicitar al juez federal de control, obviamente que les competa, por cualquier medio la autorización para practicar la intervención. Esta intervención podrá ser expresando el objeto y necesidad de la misma, y siempre y cuando sean resultado de la evolución tecnológica que permitan el intercambio de datos, por ejemplo información, mensajes, así como archivos electrónicos que sean grabados, todo lo que conlleve a la parte tecnológica. El objeto de esta intervención es precisamente que podrán ser objeto de la intervención de las comunicaciones privadas, todas aquellas que se realicen de forma, por ejemplo, oral, escrita, por signos, señales o mediante el empleo de aparatos electrónicos. Todo este tipo de objetos se pueden realizar precisamente en lo que es la revisión de documentos tecnológicos. ¿Sería cuánto?